Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia de la ingeniera Silvia Ramos Luna, que todo el mundo conoce, y los que no conocen, bueno, pues es un buen momento para conocer. Es una luchadora social. Ella además ha sido una persona que le ha dado mucha significación al sindicalismo mexicano, en el sentido de que, primera, es una mujer que se ha enfrentado al poder del sindicato, y en especial al poder del sindicato de los petroleros, que es un sindicato muy poderoso, lo que le llevó a ser destituida de su trabajo. Ella tuvo que pelear legalmente para volver, para que la pudieran reinstalar, y todo por llevar a cabo actividades de defensa de los derechos humanos, en ese sentido de los derechos del trabajo. Entonces Silvia realmente ha representado un ejemplo a seguir por parte de las mujeres trabajadoras y por parte del gremio en general de trabajadores, porque ha llevado una lucha incansable. Aun cuando estuvo fuera, ella continuó haciendo su trabajo de fusión en cuanto a las violaciones a los contratos de los trabajadores. En este caso, ella representando a los trabajadores profesionistas del lado de Pemex. Entonces, en ese aspecto creo que es un gran honor para nosotros que ella nos comparta aquí su experiencia, porque ella es ingeniera química y ha venido trabajando en diferentes procesos que se han dado en la industria petrolera. Trabajó también en la industria energética, en el centro nuclear de San Centro Nuclear. Entonces, tiene una experiencia realmente dentro de su ámbito muy interesante, pero también tiene la misma experiencia que ha recabado acerca de la problemática laboral de todos los trabajadores, que se extiende al grueso de la población. Hace poco dio una plática muy interesante junto con el licenciado, el senador Bartlett y con otros notables investigadores. Y la verdad quedó muy corto la parte que le correspondió a ella, máxima que ella tiene preparado todo un trabajo, por lo cual para nosotros es un gusto que nos lo pueda repetir aquí y ampliar, porque en una conferencia cuando son 4 personas es muy difícil que se pueda sintetizar todo el estudio que se ha hecho. Entonces, en este caso creo que vamos a aprovechar que Silvia nos va a presentar todo su trabajo. Entonces, le damos una bienvenida a Silvia. No sé si atrás se oyen bien. Sí. Yo creo que el gusto es mío. Nosotros como trabajadores petroleros hemos estado desde hace muchos años luchando doblemente. Luchamos por la defensa de nuestros derechos, pero sobre todo luchamos por la defensa de la soberanía energética y la soberanía nacional. Entonces nuestra lucha es doble, porque nosotros sabemos que defender el petróleo es defender a la nación, pero también defender nuestro empleo, nuestro futuro como trabajadores. En ese sentido, me parece que es muy oportuno que me den la oportunidad de que platiquemos, porque pocas veces en la historia de este país la patria está en un riesgo tan grande como ahora. Yo sí creo, sin exagerar, que, si le apagamos la luz, que estamos en un riesgo muy parecido al de 1846, cuando la invasión gringa, que concluyó con los tratados de Guadalupe Hidalgo, por el que perdimos la mitad del territorio. De esa magnitud es el riesgo en el que está ahorita el país. Es un riesgo tan grande como el de la intervención francesa, cuando también estuvimos a punto de perder otro tanto, ¿no?, de país. En ese sentido es muy importante el que nosotros entendamos que el periodo por el que estamos cruzando no es cosa menor. En realidad, la patria está en peligro y el futuro de nuestros hijos está en peligro, el futuro de nuestros nietos está en peligro. Y es muy importante que asumamos entendamos ese riesgo y asumamos en consecuencia una actitud, ¿no? Bueno, todo este riesgo del que estamos hablando, ¿de qué se trata? Se
se trata ni más ni menos que de la reforma energética. ¿Qué es la reforma energética? Es bien sencilla, ¿eh? La reforma energética consiste en la modificación de dos artículos. Aunque modificaron el 25, ese lo podía haber modificado, pero la modificación del artículo 28 y del artículo 27 constitucional, esa es la reforma energética. ¿Qué hicieron? En el artículo 28 constitucional es el artículo que determina cuáles son las actividades estratégicas del país sobre las cuales la nación y el gobierno tendrán el control absoluto. Bueno, del artículo 28 quitaron 4 palabras, quitaron los demás hidrocarburos, el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. O sea, le quitaron eso. ¿Y eso qué tiene? ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta que como ya no es estratégica, los hidrocarburos y lo del petróleo y los demás hidrocarburos ya no es estratégica, la petroquímica básica ya no es estratégica, la electricidad, quedan fuera del ámbito del gobierno y por lo tanto pueden ser rentadas, vendidas, regaladas, como estamos viendo. Entonces, con esas palabritas que le quitaron, nos pusieron en un grave riesgo. Y en el artículo 27, que antes prohibía los contratos y las concesiones, decía incluso si existiera uno, dejará de tener validez. Ahora hicieron contratos. Dice el artículo 27, lo único que dice es que se permitirán los contratos. Ya el 11 de agosto se publicaron en el diario oficial las leyes secundarias de la reforma energética. Y ahí ya se establece cómo son estos contratos. En este sentido, lo primero que establece, bueno, ya desde la Constitución se establece que habrá concesiones y que estas concesiones, que habrá asignaciones, estas asignaciones son solo para petróleos mexicanos y habrá contratos. Y los contratos pueden ser de diferente tipo, ¿no? El contrato de servicios, como ahorita estamos, en estos contratos lo que se hace es se contrata una compañía nacional extranjera, normalmente son extranjeras que son las que tienen experiencia, y se le paga, Pemex le paga una cantidad porque haga el pozo, Laura, no sé. y en cuanto empieza a salir el hidrocarburo, es de Pemex y ya, se le paga. ¿Cuánto este pozo tiene estas características? Se le paga acá. Eso hasta ahorita pues, no hemos tenido mayor problema, ¿no? O sea, sigue siendo, el petróleo sigue estando en manos de nosotros. El otro tipo de contrato es el de utilidad compartida. En la utilidad compartida ya empiezan los problemas, porque en este caso ya obviamente Pemex ya no va a estar dando contratos ni demás, y aquí el contratista lo que hace es que se queda con un porcentaje de la producción. O sea, ya no nomás es te pago lo que cuesta el pozo, sino te pago lo que cuesta el pozo, pero con un porcentaje de las utilidades. El otro es el de producción compartida, que está peor, porque aquí ya el contratista lo que hace es que se queda con una parte de la producción, ya no le regresa en este caso al Estado toda la producción, sino que le da, ya se empieza a quedar con la renta petrolera. Pero lo que de plano sí nos pone en una crisis pues son las licencias, porque las licencias el contratista se queda con la producción. Ese rollo que nos echa el gobierno de que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos es puro cuento. El petróleo del subsuelo, sí, hasta eso aclaran que es del subsuelo, ¿no? Pero no dicen que saliendo del subsuelo deja de ser parte de los mexicanos, porque va a ser del contratista. Y este contratista lo puede vender, se lo puede exportar, se lo puede vender a Pemex, se lo puede no vender a Pemex, ¿no? Entonces, aquí se acaba eso de que la renta petrolera seguirá siendo de los mexicanos y toda esa propaganda oficial, manipuladora, mentirosa, con esto así de sencillito se cae, porque el petróleo saliendo del subsuelo es propiedad del contratista, no propiedad de la nación. Pero ellos te van a decir, sí, pero mientras esté abajo de nosotros, sí, pero ahí no,
lo importante es que siga siendo de nosotros aún saliendo, ¿no? Entonces, esos 4 contratos son los que establecen ahora ya en las leyes secundarias. En la ley de hidrocarburos, además, lo que notamos es que hay un trato muy desigual y discriminatorio hacia Pemex. Teóricamente, hablan de que como Pemex era un monopolio, ahora lo que quieren es que haya igualdad de condiciones, igualdad de condiciones para las compañías y para Pemex, pero no es así. En realidad lo que pasa es que hay un trato desigual y discriminatorio hacia Pemex, porque la CNE puede modificar cuando y como quiera los términos y condiciones de una asignación. Acuérdense, asignación es lo que le dan a Petróleos Mexicanos, contrato es lo que le dan a los privados. Y no hay ninguna certidumbre jurídica, porque en cualquier momento se la quitan. Por ejemplo, Pemex se dice que se puede solicitar la migración de una asignación a un contrato, pero no dice la ley dice que la CNE se lo puede negar, pero no dice que Pemex pueda reclamar o que haya alguna instancia jurídica de que pueda Pemex decir, ¿por qué me niegas que yo me pase a contratos, no? También, esto es bien interesante, porque le obliga a la ley, de hecho desde la Constitución, pero la ley obliga a que Pemex pague el 4.7% del Producto Interno Bruto. El año pasado Pemex aportó, bueno, los costos totales de Pemex, los ingresos totales de Pemex fueron de 1.876.000.000.000. Y de ahí Pemex, quitando sus costos de operación, le entregó al erario 1.180.000.000.000. Bueno, quieren que Pemex le siga pasando la misma cantidad, 4.7% del PIB. Y Pemex no puede escoger al socio de su elección. Si Pemex dice, oye, yo me quiero asociar con, pues, a lo mejor con Halliburton o con quien sea, la CNE dice, no, te asocias con fulano. O sea, le quitan toda posibilidad a Pemex de que se mueva, y no se prevé un sistema de auditorías externas en ningún lado para supervisar el cálculo y pago. Nosotros decimos, a ver, ¿cómo vas a saber que realmente te están pagando? O sea, la empresa te dice, no, pues yo saqué 10,000 barriles diarios. Bueno, ¿y cómo sé que sacaste 10,000 barriles diarios? Que no estás echando mentiras, ¿no? No, es que se va a estar verificando. Si no está establecido un sistema de auditorías, ¿cómo lo piensan hacer, no? En esta ley también no queda claro cuál es el monto de la renta petrolera. Nunca dicen que como, y sí es cierto, los pozos son muy diversos, no puedes establecer, pero lo cierto es que lo dejas a discrecionalidad. ¿Cuánto le vas a pagar a una compañía y a otra? Sigue dependiendo de las características del pozo, pero también se queda mucho a discrecionalidad, ¿no? A decir, a la mordida o a corrupción que casi no se da. No olvidemos que la renta petrolera es lo que le ha permitido al país y al gobierno mexicano la construcción de carreteras, hospitales, escuelas. La renta petrolera es la diferencia que resulta entre el costo de producción y el costo de venta. Por ejemplo, ahorita ya tiene varios tiempo alrededor de $100, baja 95, sube a 105, pero anda ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el costo de extracción más bajo del mundo. A nosotros nos cuesta $6.48 sacar un barril y lo vendemos en $100. Entonces la renta petrolera son $94, ¿no? $93. Esa es la renta petrolera. Bueno, esa es la renta petrolera la que vamos a empezar a perder a raíz de que estos contratos, como vimos, se van a quedar con la producción, se van a quedar con las utilidades, ¿no? En ese sentido, es muy importante que cuando nos dicen que la renta, dijo la subsecretaria de Energía, la renta petrolera es igual, que me expliquen cómo las transnacionales van a venir a hacer gratis el trabajo, ¿no? Digo, a ver quién se la cree. En la ley de hidrocarburos hay algo muy grave también, que es que se establece en el artículo 93 que las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie. Y de aquí lo que determina es que se procederá a la constitución de servidumbres legales, la ocupación o afectación superficial necesarias
para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos conforme a la ley de expropiación y demás. Esto quiere decir que como pues, una actividad, cualquier actividad que tenga que ver con hidrocarburos, cualquier actividad tiene preferencia sobre cualquier otra, y si tú no quieres vender o demás, pues te van a aplicar esto. Hasta eso se logró en las últimas partes, es que las áreas naturales protegidas queden fuera de esto, porque nosotros decíamos, o sea, va a llegar y como todo está por encima de todo, las áreas naturales protegidas también serán afectadas. Bueno, lo que pasa con la servidumbre, ¿qué es la servidumbre legal de hidrocarburos? Desde el nombrecito, ¿no? Son muy modernos y siguen usando términos medievales. Bueno, dicen que la servidumbre legal de hidrocarburos puede comprender el derecho de tránsito de personas, el de transporte, el paso de transporte y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos o maquinaria, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para la... Fíjense, aquí está todo: construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por un contrato. O sea, eso implica todo, eso implica todo, y todavía dicen, así como para lo que sea necesario. ¿Cómo están estableciendo el mecanismo? Primero, el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales dice que va a elaborar y mantener actualizado un padrón, unos tabuladores sobre el promedio de la venta de las tierras. Entonces ya de entrada tu tierra tiene un precio, no es el que tú fijes, no es el que tú asignes, sino que te van a decir, no, tu tierra vale, ¿se acuerdan cuánto le daban a Telco? 7 pesos, ¿no? Sí. Por hectárea. Entonces, por hectárea, y no, por metro cuadrado no estaría mal, pero por hectárea. Y dicen que dichos tabuladores que va a este Instituto Nacional de Valores va a elaborar, servirán de base para el inicio de las negociaciones. Okay. Entonces resulta que dicen que el contratista, por escrito, le voy a decir al dueño de la tierra: yo soy el contratista y voy a hacer un pozo allá y me gusta tu tierra. Entonces llego y le digo al ejidatario, al comunero, al campesino: a ver, yo te ofrezco tanto por tu tierra, te ofrezco 10 pesos por hectárea. Y el dueño de la tierra dice: pues no, te digo que no. Bueno, pues tiene 180 días naturales para contestar. Así que le da tiempo para que lo piense, o sea, tampoco son tan gachos, ¿no? Entonces dice: no te preocupes, tienes 180 días para contestar. Pero como a los 180 días el que no quiere vender su tierra dice no, el contratista tiene dos opciones. Una opción es que promueve directamente ante el juez de distrito competente la constitución de servidumbre legal de hidrocarburos, o puede también solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación. Si el señor no quiere todavía así, dice: bueno, yo voy a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le digo: oye, ¿qué crees que fulano o tal predio no me quiere vender? Entonces, pues quiero que se constituya la servidumbre, o a ver si tú lo convences. Y entonces ya llega el tipo de la Secretaría y trata de mediar, y le va a llegar y le va a decir al de la tierra, al dueño de la tierra: oye, espérate, tu tierra en el tabulador vale 7 pesos y te está ofreciendo 10, te conviene, ¿no? Acepta. Pero pues si el señor dice no quiero, entonces dice: muy bien. Entonces ya tiene 30 días, dentro de los 30 días naturales, contados a partir de que la Secretaría le hizo la sugerencia de contraprestación. No, el señor no quiere vender, no llegan a un acuerdo, entonces la Secretaría de Energía le dice a la misma Secretaría de Desarrollo Agrario: ¿sabes qué? Determina, esto constituye la servidumbre legal de hidrocarburos. Eso quiere decir que a partir de tal tiempo, pero no se preocupen porque la servidumbre es solo temporal, puede ser 20 años, 30 años. Ya cuando su tierra esté toda contaminada, cuando su tierra esté toda deteriorada, le van a decir: pues ¿qué crees? Ya no la necesito, ahí está tu tierra. Por eso en la servidumbre se paga una renta, no es un pago fuerte. E incluso le quitaron algo al artículo, a uno de los artículos, decía: ¿saben cómo querían que se pagara la renta de la servidumbre? Decía: una forma de pago pudiera ser que los hijos del dueño pudieran trabajar en las empresas contratistas. Sí, yo creo que de gerentes, ¿verdad? Sí. De gerentes, sí, porque ni modo que
de ayudantes, ¿no? Ajá, entonces las servidumbres legales de hidrocarburos, este artículo 109 es una belleza. Las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán a favor del asignatario o contratista. O sea, vete al amparo. Sí, vete al amparo, que al cabo se van a... Yo voy a ganar. Porque está en la Constitución que se establece la servidumbre de tu predio, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más fuertes que tiene la ley de hidrocarburos. Otra cosa que tiene la ley de hidrocarburos es que a partir del 1 de enero de 2017, si las condiciones de mercado lo permiten, ya se dan los permisos para la importación de gasolina y diésel de compañías extranjeras, ¿no? Y bueno, se contempla un modelo de participación de particulares en todas las actividades de refinación y petroquímica, transporte, almacenamiento de todo tipo. Esto es absolutamente el desmantelamiento del petróleo mexicano. Yo no a nosotros nos pasó algo, yo soy de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y nos reunimos y estuvimos analizando, eso es un trabajo colectivo. Eran tantas leyes, eran 21 leyes, 8 nuevas, y salieron todas el mismo día, ¿no? Entonces teníamos que ponernos a estudiarlas. Yo me pregunto si algún diputado o algún senador, los que le tocó a los senadores, leyeron una, ¿no? Porque a nosotros nos tuvimos que repartir las leyes y dar cada uno su resumen. A ver, lo más importante aquí es esto y esto y yo, lo más importante aquí y el otro, así, ¿no? Entonces, cuando nos salió la ley de hidrocarburos estábamos todos, no juegues, y luego la ley de Pemex, no, así, íbamos leyéndolas por turno, ¿no? Y decíamos, no, esta está peor, y decía, llegaba uno, yo les digo, la ley de hidrocarburos pasó esto, no dice, no, la ley de Pemex está peor, dice esto, no, fíjense que la ley de ingresos sobre hidrocarburos está peor, y así íbamos, ¿no? Cada vez estaba peor, fue muy dramático, muy estresante, pero creo que sí está peor la ley de ingresos de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Aquí ya se establece el pago de los contratos de licencia, los que quedaban allá, que se queda el contratista con la producción, ¿se acuerdan, no? Bueno, dice que en la ley de ingresos que en el contrato de licencia el Estado entrega al contratista de hidrocarburos mediante la transmisión onerosa una vez que hayan sido extraídos del subsuelo. ¿Qué es la transmisión onerosa? Es la regalía. Bueno, entonces dice, pero los contratos de licencia, que son los más entreguistas de todos, primero van a pagar al Estado, y así está textualmente, esta es una traducción tal cual, dice, un monto moderado, ¿sí? Para que no se preocupen los contratistas. Dice, los contratos de licencia pagarán al Estado un bono a la firma. El bono será de un monto moderado, para que no se preocupen, y será determinado por Hacienda, ya que el bono es independiente de la rentabilidad del proyecto. Bueno, pero no se preocupen, también vamos a pagar una cuota contractual para la fase de exploración y explotación de 2.650 pesos por kilómetro. O sea, van a ganar miles de millones de dólares, pero no se preocupen, nos van a dar 2.650 pesos por cada kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, ya y a partir del mes 61 ya le suben a 4.250. Entonces, sí nos va a ir bien, ¿no? Y dice, también pagará una regalía una vez que empiece la extracción del hidrocarburo y consistirá en pagos determinados en función de los ingresos. Estos son los pagos que ellos van a hacer, y eso que la renta petrolera no se va a entregar. Cuando el precio del barril de petróleo sea menor de $60, la regalía será de 5%. O sea, no se preocupen, o sea, nos va a ir bien. Y cuando normalmente el petróleo anda alrededor de 100, no va a ser, dice que cuando la regalía sea de más de 60 barriles, cuando el precio del crudo sea mayor de 60 barriles, pues ahí ponen una formulita que si uno hace, corresponde al 10%. Entonces, las regalías que nos van a estar pagando por hidrocarburos es el 10%. Pero eso no es lo peor, y esto es textual. Cuando el precio del gas natural sea menor a $5 por millón de BTUs, no aplica regalía, ya que reconoce que este proyecto son poco rentables, y en particular el gas butitas. O sea, no pagará regalía, porque pues, es poco rentable, y pues tampoco hay que ser gachos con los extranjeros que vienen a hacernos el favor de llevarse nuestro petróleo, ¿no? Y el artículo 67 dice, de la ley de ingresos, que las utilidades de los contratistas, es decir, de las empresas privadas y los asignatarios, es decir, Pemex, no se repartirán entre sus trabajadores. O sea, no se preocupen, señores, vengan, que al cabo no le van a pagar utilidades a sus trabajadores.
mientras a los contratistas les dan todo, a Petróleos Mexicanos le siguen pidiendo todo. Le piden, entre otros, así rápidamente, que debe de pagar, obligar un pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, del derecho de fiscalización petrolera, del derecho para regular y supervisar la exploración y extracción del crudo, del derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, del derecho para la investigación científica y tecnológica, el derecho extraordinario sobre la importación, del derecho extraordinario, o sea, ahora sí que todos estos derechos, ¿no? Especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos. O sea, Pemex sigue siendo la vaca lechera y esto la va a tronar, porque al no dejarle dinero para sus propios pues, mantenimientos y demás, Pemex en poco tiempo, Pemex no va a aguantar esa sangría. De la ley de petróleos mexicanos, que realmente la modificaron de como fue la inicial, lo más grave es que el artículo 11 anterior decía que los consejeros profesionales, Pemex se mueve, tiene un consejo de administración, el CAP, Consejo de Administración de Pemex, está formado por consejeros. Bueno, lo que dice, antes decía que los consejeros profesionales debían de reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, era un requisito. En el actual artículo 20 de la ley de hidrocarburos que se aprobó, los consejeros independientes no quitaron ese al inciso de que debían ser mexicanos. Entonces, no pueden no ser mexicanos. Nosotros nos enterábamos que allá en Ucrania, en el Consejo de Administración de la petrolera principal de allá, está como consejero un hijo del vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que pues quieren que aquí tengamos igual, algo así por el estilo, ¿no? Otra cosa que viene en la ley de petróleos mexicanos es que a partir del 12 de agosto Pemex y CFE son empresas productivas del Estado. ¿Qué es eso? Pues ahora sí que nadie sabe, tú les preguntas, están innovando, te dan una idea, te dan otra. Lo que les puedo decir es que en estos momentos no se están cubriendo todas las plazas que se están quedando vacías por incapacidad o por jubilación. La gente se está jubilando como locos, y la gente lo único que quiere es salvar el proyecto, los trabajadores. Entonces se jubilan, pero las plazas de abajo, de nivel 39, no se cubren. Entonces estamos teniendo un problema en las plantas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en el laboratorio de la refinería y desde enero no tengo jefe, pero tampoco tengo compañero porque también se incapacitó y mi jefa ya se jubila a partir de hoy. Entonces, de 3 que éramos, ya no nos queda un trabajador, y así en todos lados, porque ya no los puedes cubrir. ¿Qué va a pasar? Pues va a empezar a haber accidentes, vamos a empezar a bajar producción, o sea, nos va a ir mal porque nosotros decimos no podemos trabajar así. Y lo peor es que si ya el trabajo de 3 lo estoy haciendo yo, pues ya deciden que sí se puede, ¿no? Ahora, si tú no lo haces, pues contratan quien lo haga, ¿no? Entonces sí estamos los trabajadores en una situación muy, muy difícil. El chiste es de que se pasa de un modelo de organización ya conocido a otro desconocido. Esto es bien irresponsable porque no sabemos en realidad qué va a pasar con CFE. Bueno, sí saber, van a desmantelarse, se van a destruir. Y en la ley de presupuesto, responsabilidad hacendaria, nosotros pensamos que ya había sido todo, ¿no? Dijimos ya no nos pueden pegar más. Ya esto ya es el colmo. Pemex deja de ser, a nosotros por ejemplo nos mandan a que ya no hay revisión. Hacienda es nuestro patrón, de hecho Hacienda es el que nos va a dar la revisión salarial. Viene siendo ya un mero trámite, la revisión contractual también, porque ya no es Pemex el que se encarga de la revisión, sino directamente depende de lo que Hacienda hace. Pero resulta que un viernes en la noche, cuando ya pensamos que ya se acababa todo, se aprueba, se empiezan con la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que el tercer transitorio establece: el gobierno federal podrá asumir, nunca dice asumirá, una proporción, nunca dice el 100%, de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo.
No, Televisa, TV Azteca y todos los coripeos se desgañitaban y todo el mundo, los petroleros flojos quieren que les paguemos sus pensiones, ¿no? Es bastante ridículo la manipulación que hacen. Nosotros, como técnicos y profesionistas, rechazamos absolutamente la transferencia de las obligaciones laborales de Pemex a las finanzas públicas por muchas razones. Primero, porque lo que pretenden con esto es limpiar a Pemex de obligaciones laborales, ¿sí? Para hacerla atractiva a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es decirles, señores, miren, no se preocupen, sí hay muchos trabajadores y sí tienen salarios, pero no se preocupen, ustedes no lo van a pagar, lo va a pagar, se le va a pasar a las finanzas públicas. Porque Pemex es una empresa que genera ingresos suficientes para cubrir sus compromisos laborales. Al 31 de diciembre de 2013 tuvo ingresos por 1.874.229 millones y sus ingresos por pago de pensiones fue de 33.263 millones, 1.77%. De veras, no es gran cosa. Por ejemplo, en Noruega, Statoil, el costo de mano de obra, el costo de pensiones, jubilaciones, lo que le llaman todo el costo laboral, el de Statoil es el 25.8%. En Pemex, considerando el servicio médico, pensiones, jubilaciones, todo es 4.5%. Entonces, no es como para que se corten las venas con una servilleta, ¿no? Porque somos trabajadores de Petróleos Mexicanos y Pemex es nuestro patrón y es quien tiene la obligación de hacerse cargo de nuestras pensiones y jubilaciones. Nos negamos a esto de transferir nuestras pensiones porque mientras exista la materia de trabajo habrá un patrón. Pemex o quien compre la empresa es el responsable de cumplir con sus obligaciones laborales. No hay ninguna razón para que proceda la transferencia del pasivo laboral. Para esto la ley contempla el patrón sustituto. Porque esto constituye un precedente muy grave para que cualquier empresa, cambiando de razón social o patrón, anule derechos y prerrogativas de los trabajadores. Porque estos transitorios son una amenaza para los 154.774 petroleros y los poco más de 6 millones de obreros calificados que cuentan con regímenes contractuales y de jubilaciones superiores a lo que marca el salario mínimo. Porque la experiencia de cierre de empresas públicas, como el caso de Ferrocarriles, muestra que se incumple con el pago de pensiones. Yo siempre platico cómo es que ha funcionado esto de las pensiones con los ferrocarrileros. Ellos les hicieron un fideicomiso que se acabó. A partir de 2009 empezaron a hacer marcha los viejitos para asegurar pensiones porque sabían que les quedaba para 1 o 2 años. Y me tocó estar con ellos en una marcha a gobernación cuando estaba Blake Mora. Pues cuando estaba Blake Mora, ellos fueron a pedir que les dieran pensiones más, ¿no? Para que pudieran asegurar sus pensiones. Y Blake Mora les contestó que el gobierno no tenía la culpa de que se hubiera acabado el fideicomiso, porque no se murieron cuando los programaron, que ellos se tenían que haber muerto a los 65 años y unos todavía tenían 85 y no se habían muerto, ¿no? O sea, qué falta de respeto. Los viejitos eran tan enojados. Yo cuando los vi dije, ¿qué les dijeron? Dice, no, pues es que ya me platicaron y cuando después se murió Blake Mora, ¿no? Dije, miren, él se murió antes de los 65, ¿no? Digo, de repente hay justicia divina. Exacto. No siempre, ¿verdad? Pero bueno. Ya llegarán a ver. Y el caso de Mexicana de Aviación es más grave. El caso de Mexicana de Aviación, que es una empresa particular, es tan grave que dejaron a los jubilados actuales sin su ingreso. Ellos, cuando entraban a trabajar, ellos empezaban a aportar una cantidad importante. Ellos aportaban 1.500 a la quincena o al mes, para que cuando salieran su pensión, su jubilación, porque les pagaban por la jubilación, y su ahorro, ¿no? Me platicaban uno de los compañeros de la dirección de ASA, del sindicato de sobrecargos. Dice, mira, yo desde que entré aporté 1.500 pesos y yo sabía que mi futuro de viejito era
seguro, porque tenía mi pensión, tenía mi ahorro. Tengo 54 años, estoy sin empleo, porque cerrado. Estoy sin pensión, sin jubilación y sin mi ahorro, porque aquí le reclamo mi ahorro, lo que me descontaban durante 22 años, ¿a quién se lo reclamo? No hay nadie a quien reclamarle. Ese es el problema con las pensiones y jubilaciones que te dicen, a futuro vas a tener una vejez digna. No, porque si no tienes una pensión o una jubilación, tu vejez es muy poco probable que sea una vejez digna, ¿no? Entonces nosotros por eso no queremos que transfieran, nosotros queremos asegurar de viejos tener una pensión que nos permita una vejez digna. Además, dicen que su propaganda que Pemex se va a fortalecer, va a crecer, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren transferir el pasivo laboral? O sea, que no se contradiga, ¿no? Pero además, decimos no, porque esto viola el artículo 1 de la Constitución, que establece que los derechos humanos son progresivos y en estos dos transitorios se pretende disminuir los derechos de los trabajadores en sus contratos colectivos. Porque poner como condición la modificación del contrato colectivo es una inadmisible intromisión del gobierno en los asuntos sindicales. Esto la OIT lo condena, ¿eh? La OIT le exige a los gobiernos que mantengan fuera de los sindicatos, que respeten la libertad sindical. Esto está violando la libertad sindical. Pero dejen todavía no acabo con el tercer transitorio. El tercer transitorio sigue diciendo: las modificaciones que piden al contrato colectivo deberán contemplar al menos, o sea, no únicamente, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiados bajo esquemas de de cuentas individuales que permitan, tienen afores para los chavos, ¿no? Esto hace que haya dos tipos de trabajos, ¿no? Donde los trabajadores, dos personas haciendo el mismo trabajo, nada más que uno de 20 años de antigüedad y otro de 2 años de antigüedad, y nada más que de 2 años de antigüedad, lo que él tiene que estar aportando para su afore, y cuando sea viejo pues no va a tener jubilación, y el otro teóricamente pues va a tener una jubilación. Entonces ahí hay una discriminación. Eso también está en contra de lo que marca la OIT en el sentido de la discriminación. El artículo 123, acuérdense que dice a salarios iguales, trabajos iguales. Entonces aquí habría ese problema. Y la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que establece la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y bueno, además dicen que debe contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro. Lo que están planteando es que los trabajadores petroleros terminemos nuestra vida a los 65 años. Y yo les digo, yo no me imagino a un soldador a los 65 años soldando en altura, los ojos se les lastiman. Yo no me imagino a un trabajador adentro de una torre de destilación de 50 metros subiendo por una escalera marina a 45 grados centígrados, se me muere. Y también a un trabajador dentro de un calentador. O sea, no estamos en una fábrica de chocolates, ni estamos en un escritorio. Piensen que quien hace estas leyes está en un escritorio con aire acondicionado. No entienden que el trabajador petrolero a lo mejor no gana tan mal. No, nosotros somos de los más mal pagados petroleros del mundo. Lo que gana un petrolero en Libia, lo que gana un petrolero en Venezuela, o en Qatar, o en el Mar del Norte, es un dineral, Nosotros somos el país que tiene de los salarios más bajos de petroleros. Y sin embargo estamos expuestos a ambientes, desde que te bajas del camión, huele a sulfídrico, y dependiendo de la planta vas oliendo, vas aspirando y demás. O sea, los compañeros sí dicen, es que, ¿cómo se jubilan a los 55? Sí, porque ya tienen 35 años de trabajo. Para que se puedan jubilar en Pemex, tienen que tener 55 de edad mínimo, pero 30 de antigüedad. Pero si no tienen los 55 de edad, tienen que trabajar los 35 años. Entonces, la mayoría de los petroleros de base entran jóvenes. Entonces, a los 52 años ya tienen sus 35 años, ¿no? Quieren que se jubilen a los 65, pues entonces van a trabajar 50 años, ¿no? Porque muchos entran de 16, de 18 años. O sea, es absolutamente inhumano lo que están planteando con este incremento en el tiempo de trabajo de nosotros. Porque además nuestro futuro es incierto, ya que no hay garantía que se respete nuestro derecho a tener una pensión, porque el tercer transitorio establece, fíjense,
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas, establecer los términos y condiciones y montos para cubrir la proporción. ¿Cuándo hemos tenido estabilidad en las finanzas públicas en este país? Digo, entonces dentro de 4 años nos van a decir, ¿qué creen? Pues es que como Pemex ya no deja, pues ya no hay lana. Entonces, pues ¿qué creen? No hay estabilidad. ¿Y qué creen? Pues ya no hay pensión. Entonces, a nosotros no nos parece justo, porque a fin de cuentas, nosotros no somos los responsables de que no se haya fondeado, que la empresa no haya cumplido con su trabajo, con su obligación de asegurarnos a los trabajadores una vejez digna y no fondear el FOLAPE que existe y que no se fondeó, porque hay 2 fideicomisos en Pemex, uno es el Cicolabi, uno es el FOLAPE, que es el Fondo Laboral, y otro es el Cicolabi, que es el fideicomiso de cobertura laboral y de vivienda. Bueno, nosotros pedimos que se investigue dónde están los fondos que debieron haberse depositado ahí y que se esclarezca, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros decimos no a la transferencia porque creo que hay razones suficientes. Porque hemos trabajado, nosotros le hemos aportado al país. Fíjense, durante los 2 sexenios panistas, Pemex le aportó al gobierno, al erario, 6.400.000.000.000. ¿Sí? Y eso no lo produjo la IU y los directores allá, ¿no? Eso lo producen los trabajadores en el campo, en los pozos, en las refinerías, en las petroquímicas. Entonces, pero de ninguna manera se está planteando que absorban nuestras pensiones. Están diciendo posiblemente podrá asumir y en una proporción que van a determinar, ¿no? Entonces, bueno, en el aspecto ambiental también se pone algo interesante, porque establece una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Esta agencia va a tener en su cargo la regulación para la prevención y atención de accidentes y para la cuestión de protección al ambiente. Si ustedes leen esta ley, la nueva ley, y leen la ley de GEPA, la Ley General de Protección Ambiental, o la ley de residuos, no hay una sola actividad que no esté contemplado. No hay una sola actividad que no haga la Semarnat, la Profepa, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos más burocracia, más gente, una nueva agencia? ¿Por qué? Porque quieren, si ya la Semarnat y la Profepa les dan mangancha, no es suficiente, quieren que nadie les estorbe, quieren tener todo, que el fracking no les implique ningún riesgo, quieren pagarle al verde ecologista el favor de haber apoyado esta reforma energética entreguista y que además nosotros sabemos que siempre el papá del Niño Verde ha querido ser director de Semarnat, nunca ha podido ser secretario de Estado de Semarnat. Y entonces, bueno, pues le hacen su secretariita, ¿no? Le hacen su agencita para que el señor pueda. Y hablan de proteger el ambiente cuando mantienen en su proyecto de desarrollo del fracking, que como todos sabemos, requiere de 9 a 19 millones de litros por cada ruptura, por cada fracking, por cada fractura, y esto implica para el medio ambiente un costo muy alto. Ya todo el mundo sabe, esto afecta a las comunidades, les van a quitar todo el agua, y además la que no se les van a regresar toda contaminada, y esto va a tener graves consecuencias para el campo, para sobre todo lo que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, toda esa parte donde existe gas de lutitas, es donde piensan establecer el fracking. Y esa agencia, pues no está avalada, porque es una agencia hecha a huevo, ¿no? Y bueno, pues parece que los malas noticias no terminan, ¿no? Porque ahora viene la Ronda Cero. Ustedes saben que Petróleos Mexicanos, bueno, el miércoles 13 de agosto se le dio respuesta a Pemex. Pemex en marzo había pedido el 71, bueno, había pedido el 83% de las reservas 2P, el 71% de las reservas 3P y el 31% de las reservas 3P. Vamos a explicar. Las reservas 1P son las reservas probadas, son las que ya están ahí, sabemos que están, sabemos cuántas son y tenemos un 90% o más de recuperarlas. Las reservas 2P son las reservas probables, son las reservas que están aledañas, que geológicamente dicen sí hay,
pero tenemos un 50% de que las podamos recuperar. Y las reservas 3P son las reservas que están también en zonas similares, que todavía no se han terminado los estudios, están en proceso de avanzar, y que dices tú, bueno, aquí tengo un 10%. Lo que como se trabaja es, se van gastando las reservas 1P, mientras las 2P se van transformando en 1P y las 3P en 2P. Ese es el proceso. Cuando ahora el 13 de agosto, que sale ya el resultado de lo que la respuesta a Pemex, pues son así que le dice Sener, pues yo te voy a dar de las reservas 2P el 83% y el 21% de los recursos prospectivos. Y yo le hablo a uno de los compañeros que aquí está y le digo, oye Raúl, ¿cuánto le dejaron a Pemex de las 3P? No, pues sí, no, búscalo, no lo encuentro. Entonces yo ya me puse a buscar y ya les hablé a los compañeros, busquen las 3P, ¿no? Busquen cuánto le van a dar a Pemex de las 3P. No aparecen por ningún lado. Entonces, vamos a hacer una presentación que se llama ¿y las 3P, apa? ¿No? O sea, estamos hablando, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de 32,000 millones de barriles, ¿no? Entonces, pues sí queremos que nos expliquen dónde están las 3P, ¿no? Y además, con eso mismo, con la pura ronda cero, estamos viendo que si a Pemex daba el 100%, un billón, cerramos al billón para no complicar mucho con las cuentas, y ahora solo va a tener el 83%, 17% menos, estamos hablando de 170,000 millones menos, ¿no? De entrada, ya vamos a tener ahí menos ingresos por parte de los mexicanos. Y ahí sí, vamos a empezar a tener menos dinero, pues para todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya explico un poco lo que son las reservas 1P. Y bueno, las reservas 1P, que podemos decir son las que ya tenemos en la bolsa, al 31 de diciembre de 2013 eran 13,444 millones de barriles, que nos ajustan para 10.10 años. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y ellos dicen que tenemos que aumentar, porque ahorita producimos 2.5 millones de barriles diarios. Antes nosotros producíamos 3,5 millones. Estuvimos produciendo 3,5 millones. Y resulta que había un convenio con los gringos para pasarles 1,5 millones de barriles. Ellos trabajaban y nosotros también trabajábamos, estábamos todos contentos. Pero decidieron inyectarle nitrógeno a Cantarell, que era nuestro campo mega grande, y lo echaron a perder y se empezó a bajar la producción. Entonces ahorita producimos 2,5 millones. Pero lo tenemos que seguir mandando a Estados Unidos 1.5. Pero entonces, ¿cómo lo resolvieron? Cada día nos dan menos crudo a las refinerías. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de refinación de 1.690.000 barriles diarios de refinación, y lo que nos dan es 1 millón. Ya no nos pueden dar más, porque le tienen que dar a los gringos 1,5 millones. Y entonces nuestras refinerías están trabajando primero al 90, luego al 80, ahorita al 75, y luego vamos a llegar al 60 y abajo, porque tienen que seguir mandando petróleo a los gringos, y en nuestras refinerías se están quedando sin petróleo. Entonces no producimos gasolina, o no producimos gasolina, la importamos, etcétera, ¿no? O sea, todo derivado de que no nos dan el crudo que necesitamos para las refinerías. Todos los días nosotros hacemos una reunión en todas las instalaciones de Pemex, se llama RIC, reunión de inicio de jornada, y lo primero que dicen es, bueno, ya que hacemos así el calentamiento, y luego ya dicen, a ver, hoy vamos a procesar 250,000 barriles, cuando mi refinería está diseñada para procesar 315,000 barriles. Entonces estamos trabajando abajo como al 70%, 75%. Por lo tanto, estamos produciendo menos gasolina que la que pudiéramos producir, ¿no? Ese es el caso de lo que está pasando con las reservas. Ahora dicen, vamos a aumentar a 3.5 otra vez. Pues si a 2.5 tenemos para 10 años, a 3.5 vamos a tener como para 7 años de crudo. Entonces, si seguimos así, pues vamos a terminar importando crudo para nuestras refinerías, o a la sierra y ya importamos todo de una vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, si se incrementa a 3.5, pues ya valimos. El quid del asunto está en la renta petrolera. Esta renta que hoy es del 100% para Pemex, dejará de serlo y ahora será compartida con las transnacionales, como se quedó establecido en la ronda 1. El mismo 13 de agosto, al momento que dijeron ¿qué le daban a Pemex? De una vez, ya se prepararon. Aquí habría que decir que la ronda 0 estaba diseñada para presentarse en la segunda quincena de septiembre.
¿Tienen tanta prisa estos malditos en vender? Pues le dejaron el 83% de las 2P y pues que son con las que actualmente aportamos el 4.7, ya les dije 170,000 millones menos. ¿Cómo piensa el gobierno reponer esa cantidad? ¿Saben cómo le está haciendo el gobierno para reponer lo que ya no va a tener? Pues nos vende la idea de una reforma educativa. Señores, es una reforma, es la escuela autogestiva, que los papás paguen el mantenimiento, ¿no? No, o sea, busca de qué forma ya no vamos a estar nosotros dando, el gobierno ya no va a tener dinero para la educación. Y saben que en septiembre viene la ley de seguridad social, la cual implica la desaparición del seguro del ISSSTE, del SSA, y hacer un solo seguro popular de primer nivel, en el cual solo tendremos derecho a la consulta. En el caso de los que aportan dinero, se les forma un fondo especial, y entonces va dependiendo de sus aportaciones que haya hecho, tiene su fondo. Entonces, pero es para el trabajador y su familia, para sus asegurados. El seguro universal, sí. Y entonces lo que dicen es, no se preocupen, todos van a tener seguro, sí, pero de primer nivel. Y los que aportan al seguro, las cuotas, entonces ellos le van a decir, por ejemplo, no, pues tu fondo es de 400,000 pesos. Y a tu hijo le van a quitar un riñón, pero pues cuesta 380,000 pesos, pues sí lo ajustaste. ¿Pero qué crees? Que necesitas una del corazón que vale 2 millones. No te preocupes, yo te abono tus 600,000 pesos, lo que es tu fondo, tú búscate la demás lana y ya te hacemos tu operación, ¿no? Ese es el proyecto que presentaron el año pasado, que no se discutió, y entendemos que es el mismo que se va a presentar en este mes. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber dinero para darle para las instalaciones, para comprar medicina, para todo eso se va. Ya no va a haber dinero porque pues, el dinero que estaba saliendo era del petróleo, ¿no? Conclusiones. La reforma es absolutamente privatizadora, vulnera absolutamente la soberanía energética y pone en grave riesgo la seguridad nacional. El resultado de la reforma es un Pemex muy débil, sin funciones administrativas y financieras de peso con respecto a la industria petrolera en México. Pemex queda reducido a un operador en materia de extracción, con la figura de empresa productiva del Estado, se crean condiciones para su posterior venta o capitalización en el mercado. A Pemex ahorita le están dando solo la ronda 0, pero ya después vienen puras rondas 1, 2, 3, y en esa ronda solo se va a dar los contratos dependiendo de las propuestas técnicas y demás, ¿no? Entonces ahí es muy probable que a Pemex ya no le den para favorecer a las empresas privadas. Además, la refinación y la petroquímica quedan totalmente abandonadas de la responsabilidad del Estado. No hay estrategia en materia de refinación y petroquímica, cosa gravísima para el futuro de México. Con las leyes secundarias se entrega el control económico y político del país a empresas extranjeras y se pone en alto riesgo el abasto de combustibles. Subirán los precios de las gasolinas y electricidad y se pondrá en jaque el balance fiscal de la nación, lo que se traducirá en más impuestos, menos gasto social, más pobreza y más criminalidad. ¿Pero qué debemos hacer? O sea, el panorama se ve muy negro y en todos lados, todo el mundo estamos con el rollo de que qué debemos hacer. Exacto. Pues, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? No. ¿Rendirnos? ¿Irnos a nuestras casas a llorar como niños? No, no debemos pensar que todo está terminado, que no hay para atrás, que ellos ya ganaron. No podemos rendirnos. Tenemos que defender el derecho de los campesinos a su tierra. Tenemos que defender nuestro derecho a una jubilación digna. Y tenemos que luchar porque nuestros hijos no sean esclavos. No podemos permitir que les roben su futuro y sus sueños. Nosotros como Unión presentamos un amparo el 5 de febrero en contra de la reforma energética, porque afecta a la soberanía energética, pero también afecta a nuestros derechos. Nuestro amparo está vivo. No sé si leyeron que otro amparo que estaba vivo era el de Bartlett, sí, ya lo echaron para atrás. Entonces realmente, pero además nos hicieron todo lo prepararon todo. Ellos en abril del año pasado modificaron la ley de amparo, el artículo 61. No lo pelamos, Después, cuando el día 20 de diciembre se publica en el diario oficial la reforma energética, nosotros lo que hicimos fue decir, todo el mundo dijo, pues nos amparamos, ¿no? No,
amparos por todos lados. Y la Corte dice, ¿qué creen? Que el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que no proceden los amparos en el caso de modificaciones constitucionales. Como esta es una modificación constitucional, ustedes no se pueden amparar. Órale, pues para atrás todos los amparos, entonces nosotros decidimos meter un amparo contra la Ley de Amparo. ¿Sí? Porque esa Ley de Amparo es la que nos está limitando nuestro derecho de ampararnos. No la querían recibir, no la rechazaron, pero luego planteamos una, no sé qué, los abogados, y total que ahí está dentro, pedimos que la Corte atrajera el caso, no la trajo, sin embargo nosotros en el tercer tribunal colegiado, total que ahí está nuestro amparo, ¿no? Pero ahora estamos presentando otros amparos contra las leyes secundarias. Ahorita les vamos a pasar, la compañera Gala les va a pasar una lista para que nos ayuden a firmar este amparo, que lo vamos a presentar antes del 19 de febrero. El 19 de febrero es el último día. Perdón, de septiembre. ¿El 24 o el 19 de febrero? De septiembre. ¿El 24? El 24 es el último día que tenemos para meterlo. Entonces andamos juntando firmas para que podamos meterlo por más firmas. Vamos a meter 3 amparos. Un amparo de la población en contra del despojo del petróleo a la nación, un amparo a nosotros como trabajadores, por lo que implica para nuestros derechos, como ya lo explicamos, y un amparo campesino por lo que implica la ley de la Constitución de Servidumbre, que ya lo vimos, la ley de hidrocarburos con la Constitución de Servidumbre, ¿no? Entonces, estamos planteando a ver si los electricistas pueden meter un amparo, los compañeros del CPE puedan meter un amparo. Pero por lo pronto ya tenemos 3 amparos que los están revisando los abogados. Nos está ayudando Jaime Cárdenas, nos está ayudando otros abogados a revisar nuestros amparos, pues para tratar de que sean lo más sólido posibles, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de reunión, en nuestros lugares de reunión, pues empecemos a platicar con la gente de que sí se pueden hacer cosas, de que no estamos perdidos. Yo lo que quiero que quede claro, que a pesar de que ellos piensan que ya ganaron, de que ellos ya consideran que ganaron, nosotros no les podemos dar la razón, ¿no? Porque esto no ha terminado. Aunque la oligarquía y sus periodistas mercenarios festejen porque piensan que ya ganaron. Así festejó Victoriano Huerta cuando asesinó a Madero y usurpó el poder porque pensó que ya había ganado. Huerta mata a Madero y dice ya ganamos, ¿no? Pero 1 año y 5 meses después, el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata a la cabeza y la División del Norte con Pancho Villa al frente, lo echaron del país, demostrando que cuando un pueblo se decide a luchar, no tiene otro camino que la victoria. Entonces nosotros lo que decimos, compañeros, es que no hay por qué desanimarnos. Recuerden que si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Y cuando nos decidimos a luchar, no podemos dar ningún paso atrás. Si no damos ningún paso atrás, no tenemos otro camino que la victoria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Consecuencias que puede traer la explosión subterránea para sacar precisamente petróleo, o que las minas están utilizando para sacar la riqueza de nuestro subsuelo. Eso sería muy interesante porque hay estados de Norteamérica que ya prohíben la explotación a través del fracking, cosa que aquí está en absoluta libertad, que han hecho los traidores que están en el gobierno de México para beneficiar a las empresas transnacionales. Por otra parte, comentar únicamente de que este problema no es más que la aplicación de la política neoliberal que las grandes finanzas internacionales están realizando o quieren realizar a través de todo el mundo. El gobierno o el país que más petróleo consume es Estados Unidos, y por eso sus aventuras en el Extremo Oriente, en África, en América Latina, para sojuzgar a los pueblos y que les proporcionen petróleo. Yo creo que México era uno antes de las reformas estructurales, y es ahora
otro México en el que estamos viviendo, en donde la perspectiva es totalmente oscura y muy difícil. Por eso tenemos la obligación, y recogemos las palabras de usted, que no podemos rendirnos, que hay que luchar, pero hay que luchar organizadamente, solamente así. Ahora se está discutiendo mucho, cosa que yo no comparto, que si la lucha armada, etcétera, etcétera. Creo que primero que nada hay que hacer conciencia del problema, que prácticas como esta ayudan enormemente y nos crea conciencia precisamente por lo que debemos luchar. Entonces, pues, organizarnos sin distinción de religión, de militancia política, etcétera, etcétera, sino defender lo que es de México y lo que es de las próximas generaciones, porque ellas son las que van a sufrir las consecuencias si no sabemos resolver el problema en esa etapa. Nuevamente, felicitaciones, compañera Silvia. Gracias. Nosotros empezamos a luchar por la defensa de la empresa en 1995. En 1995 salió la convocatoria firmada, no tenía firmada, por eso lo ganamos. Una convocatoria de Cedillo para vender la petroquímica básica, mal llamada secundaria, ¿no? Desde 1960 teníamos una serie de productos listados como petroquímicos básicos y los fueron desincorporando. Pero en 95 decidieron vender los complejos. Y nosotros nos organizamos allá en el sureste, hicimos marchas, mítines, bloqueos y todo, y logramos detener la desincorporación. Eso nos costó en parte. Nosotros formamos el sindicato, nosotros formamos el sindicato en el 95, y nos corrieron a todos los que formamos el sindicato. Yo estuve fuera de la empresa 14 años, 8 meses, gané, regresé, y a los 10 meses me volvieron a sacar por lo dicho. Y volví a regresar y volví a ganar, y estoy trabajando. No ha sido fácil, ¿no? Estar 14 años, 8 meses para tu trabajo no es fácil. En ningún momento nos pensamos rendir. La palabra rendirse no está en nuestro vocabulario. Y en cada intento de sindicalización que hacíamos desde fuera, nos pegaban con todo. En el 2004, el 21 de junio de 2004, entró la PGR, la PFP, entró a todos los centros de Pemex a llevarse a todos los dirigentes, a 32 ingenieros, desde Reynosa hasta Chiapas, y lo sacó con armas de cruce calibre de una forma bastante agresiva, ¿no? Y lo mismo pasó el 14 de noviembre del 2008. O sea, los técnicos y profesionistas hemos hecho nuestro esfuerzo. Obviamente nosotros somos, proporcionalmente, ya venía el dato, somos 154.800 trabajadores petroleros, 30.000 denominados de confianza, como nos denominan, y todos los demás de base, ¿no? Con un control absoluto, con un control absoluto, y además con un autocontrol, que es lo más grave de todo. Cuando uno se pregunta cómo es posible que los petroleros de base no se movilicen, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa, a nosotros como trabajadores nos pasa. Yo digo, es porque lograron hacer el autocontrol. Como una familia petrolera, el papá recomendaba al hijo, el hijo al sobrino, el sobrino al tío, el tío. Entonces todos son parientes. Entonces la cosa trabaja así. Si tú no estás de acuerdo en algo, tu propia familia te dice, espérate, si te metes, no nomás te van a correr a ti, van a correr a tu papá, a tu sobrino, a tu tío, a tu hijo, a tu nieto, ¿no? Entonces la misma familia autocontrola y evita que los trabajadores se luchen, ¿no? Luchen, por una parte. Por otra parte, yo les decía que somos de los trabajadores más mal pagados en el mundo, pero dentro del país, como están las condiciones, no está mal, ¿no? Entonces pasa un poco lo que le pasó al SME. Mugres del SME ganan 6,000 pesos mensuales, no jueguen, ¿no? O sea, en vez de que el pueblo trate de subir, como que tendemos a que baje, ¿no? O sea, en vez de que dijeran, yo quiero ganar lo mismo que los petroleros, tener hospitales como los petroleros, tener
no ellos mejoran. Es una parte de la idiosincrasia, eso del cangrejo, ¿no? Que cuando pusieron los cangrejos mexicanos jalaban a los que querían salirse, ¿no? Y los que nosotros les ayudaban, pues bueno. Hay un control muy fuerte para la pregunta de cómo logra Romero de Champs. Yo no me había fijado, nosotros repartimos un periódico cada mes, nos cuesta mucho trabajo, pero lo repartimos afuera de los centros de trabajo y cada mes sacamos nuestro número de periódico. Y yo no me había fijado que afuera de la refinería, de mi refinería, hay a la entrada al estacionamiento unos como 60, 80 jóvenes entre 18 y 20 años. Acá fuera de la guardería igual, y a la fuera de la empresa también. Entonces, tú para entrar a la refinería tienes 1 kilómetro de la carretera. A 500 metros está la pluma, ahí hay un grupo como de 80 y otro acá de 50 juntos, unos 120 alrededor. Y otros 500 metros tienes que para llegar a la refinería, para la entrada. Ahí hay otros 80. Yo no sabía quiénes eran, son los vigilantes. Estos son chavitos que quieren entrar a trabajar, sus papás los están recomendando y para conseguir la ficha o para que les den un movimiento, tienen que estar todos los días de 7 a 8 de la mañana. Para que si a alguien se le ocurre repartir un volante, son esos chavitos los que lo impiden. No necesitan más golpeadores ni nada. Los puros chavitos, entre 18 y 25 años, pues si te meten en una carrera o lo que sea, ¿no? Eso es parte del control. Pero además de eso, un diario, sus delegados están diciendo, no se preocupen, no es cierto, no se va a privatizar Pemex, no es cierto, no van a perder el trabajo, no es cierto, no les hagan caso, no es cierto. ¿Y qué oyen? Televisa, TV Azteca, ¿qué leen? La prensa, el Basta. Entonces, ¿cómo demonios se van a enterar? Es increíble. Nosotros llegamos con nuestro periodiquito, que es de 2 hojitas, ¿no? Y pues me da poco, o sea, somos la UTIP y el periódico es un tip informativo. Entonces, si te vas tú con tu tip, dije, ¿qué periodiquito? Sí, no. Ya, sacas uno y si te ven los demás, todo el mundo quiere. Hay una necesidad de informarse, pero no hay quien haga la labor de difusión. Yo trabajo y les decía, yo en vez de 3, estoy una en 3, entonces me da muy poco tiempo, entonces me salgo un poquito, voy a los talleres a hacer mis auditorías efectivas y llevo auditoría efectiva, se me juntan y el periódico, sí, espérense, la seguridad de la bla, 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 ya tenemos el periódico, sí, espérense, sí, y sacas el periódico así, lo guardan, se lo guardan y se van, así, ¿no? De grupitos de 10, de 15, de poquito. Pero soy la única, o sea, nadie más adentro hace ese trabajo, porque saben que si te agarran te van a correr. Como yo ya me acostumbré que me corran, ya no me preocupo. Pero a la gente, pues sí no es fácil que te ayuden a repartir el volante, ¿no? Más bien lo que hacen es agarran 2 y le dan uno al compañero. ¿Qué quiero decir? Están desinformados, están controlados y tienen miedo. Pero ahorita ya saben. Pues acaba de ser la revisión salarial, ¿sí? Se dio una muy buena revisión salarial. Se consiguieron tanto porcentaje a canasta, tanto porcentaje a esto. Entonces dicen, a ver, Inge, usted dice que esto va a desaparecer y nos acaban de aumentar el salario, nos acaban de dar esto y esto, ¿no? Obviamente, ellos mucha gente, aquí en La Torre, por ejemplo, sí, en La Torre es otra cosa comparado con provincia, ¿eh? Vayan a Salina Cruz. ¿Qué lee la gente en Salina Cruz? Pues ni el esto. Ahora sí que los de la región que están absolutamente periodiquitos y si vienes va, pues ven los noticieros nacionales que están súper controlados. Yo creo que el petrolero está primero desinformado. En La Torre sí están informados, ahí sí, pero en el provincia. El segundo, están controlados. Si se quieren mover, no se pueden mover, porque implica afectar a la familia, al núcleo familiar, y la familia misma te controla. Y si te avientas a hacerlo, pues están ahí los vigilantes, y si te avientas más, fueron unos compañeros a repartir el periodiquito al Hospital del Norte, a las Capuzal. Sí, nosotros tenemos 2 hospitales grandes, el Picacho y el del Norte. Pues salieron 20 tipos de traje y demás. Y dije, ¿saben qué? Lárguense. No queremos, no hagan con golpearlos, mejor váyanse. Entonces, ese es el control. O sea, ni siquiera repartir un volante es fácil.
ni siquiera nuestro periódico. Entonces, hay un control absoluto, así viven los chavos. Ahora, ¿qué va a pasar? El sindicato perdió sus cinco escaños que tenía en el Consejo de Administración. O sea, ahí fue el primer golpe. El segundo golpe es que van a modificar el contrato. Si modifican el contrato colectivo, ellos van a perder el control. Porque la gente, a pesar de lo que sea, pues, como a mí se me hace que a mí se me dije, nos batieron, ¿verdad? Va a estar fea la cosa, así. ¿Qué tan fea? ¿No? Oiga, mejor me jubilo, me recomienda que me jubilo. No, espérate, o sea, la gente percibe, sí percibe, pero no tiene certeza, porque no tiene información, porque yo no tengo la posibilidad de platicar con ellos así, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en tiempos de trabajo no puedes hacerlo, tenemos apenas el tiempo. Entonces el periodiquito es el que medio nos está ayudando, pero en la refinería de Tula hay otras 6 refinerías, hay complejos petroquímicos, la gente está en esa situación. Un control absoluto, si alguien pretende hacer algo, entran como nos pasó ayer, eso fue el viernes, ¿no? Que nos corrigieron, bueno, que les pidieron a los compañeros que se fueran. Entonces, sí hay una desinformación. Ahora, nosotros, ¿qué opinamos de la consulta? Yo decía, esto lo prepararon también. Cuando nos damos cuenta que no nos podemos amparar por el artículo 61 de la ley, ¿qué dijeron todo el mundo? Pues una consulta pública, ¿no? Y sale publicada en marzo la ley de consulta pública. ¿Y cuál es el resultado? Súper acotadísima. Condición, no pueden ser sometidas a consulta pública las cuestiones relacionadas con la soberanía nacional. ¿Qué es el petróleo? Pues relacionado con la soberanía nacional. Tampoco pueden ser motivo de consulta pública lo relativo a los ingresos y egresos de la federación. ¿Qué es el petróleo? Ingresos y egresos de la federación. Y además, el día de la votación, el 40% del padrón electoral debe votar a favor de la consulta, ¿no? O sea, completamente acotada. Pero yo ahí sí digo, pues qué bien que lo hagan. O sea, lo peor es irnos a nuestra casa y cruzarnos de brazos. O sea, quienes están impulsando la consulta, yo lo único que critico es que pudimos haber hecho una sola consulta entre todos, ¿no? Y no mantener los colores y las luchas internas, porque están priorizando los intereses de cada grupo en vez del interés nacional. Pero bueno, o sea, ya hay 2 consultas, ustedes saben que no puede haber 2 consultas sobre el mismo tema. Entonces, según la ley, la consulta que entraría es la que primero se presente, ¿sí? Entonces, habría que ver. Y ahora otra cosa, por ejemplo, estaba muy complicado el formato, si ustedes se acuerdan, porque las credenciales de lector son de 2 tipos, las viejas y las nuevas. Pues en una va primero un número y en otra va el otro, ¿no? Si les tocó el de Morena, por ejemplo, pues resulta que si esta hoja no está bien clara, una firma, anulan la hoja, no la firma, la hoja. Entonces, bueno, es una consulta completamente amañada a favor de quienes. Y ahora, con este tipo de propaganda de que quieren que le paguemos a los petroleros flojos sus pensiones, pues también lo que quieren es desacreditar la consulta de que, no, pues es para eso, ¿no? O sea, todo está muy bien diseñado por ellos. Y dices tú, pues vámonos a las redes sociales, vámonos a la difusión. ¿Y qué sale? Una de telecomunicaciones que fortalece al duopolio televisivo, las radios comunitarias las eliminan. Nosotros habíamos tenido contacto con radios comunitarias que nos abrían el espacio, pues las cierran como para negarnos el espacio a dar difusión en esa área. Y además acotan el internet, ¿no? Si bien regresaron gran parte, el internet, si tú te metes, pues el internet está controlado, pues ¿a cuántos compañeros no conocen que les censuran su página durante varios días, ¿no? Entonces, esto es todo menos fácil. Y no se los digo para desanimarnos, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros nos dijeron que nunca íbamos a conseguir nuestro registro sindical. Tardamos 15 años en conseguirlo y lo conseguimos. Tuvimos 3 periodos de represión muy fuerte y lo conseguimos. Y estamos ahí. No hemos podido ganar del todo porque con este proceso no hemos podido firmar nuestro contrato colectivo, por ejemplo, ¿no? De técnicos profesionistas, pero bueno, hemos sido un tiquecito, decía el ingeniero de Celis, no nos detenemos, niña, pero los retrasamos. O sea, esta reforma energética la plantearon desde el 2002 y logramos detenerla 14 años, ¿no? 12 años, pues.
Y obviamente cada año era lo mismo y cada año ya viene la reforma, era como ahí viene el cuco, ¿no? Y nosotros nos movíamos y demás, y nos movíamos y hacíamos, bueno, nos alcanzó. Fue muy triste, compañeros, que el día que se aprobó la reforma en el Senado, pasaban los peregrinos a la villa, y nosotros no éramos más de 200 allá afuera, y el PRD se puso a dar vueltas al hemiciclo, digo, al ángel, y ahí no éramos más de 200 en la noche. Salió uno de nosotros, tenemos dos compañeros asesorando a senadores, uno asesora a Bartlett y el otro asesora a Dolores Padilla. Sale uno de ellos y dice, ya, aquí está el dictamen. Ya, nos lo presta y lo empezamos a leer. Como a las 2 horas, como a las 2 de la mañana, 3, 2:30, llega el otro y dice, aquí está el dictamen. Yo, no, ahora te ganaron, ya nos entregaron. No, este es el dictamen. Digo, espérate, léelo. Ahí estaba René Sánchez Galindo con nosotros, que es el compañero que está llevando la demanda de los transgénicos que acaban de ganar. Y lo empieza a leer, dice, no, está peor, o sea, ya lo habíamos leído el que había salido, la reforma energética, y cuando vieron que no había resistencia, compañeros, cuando vieron que podían hacer lo que les daba su gana, modificaron el dictamen y lo hicieron más grave todavía, lo radicalizaron, porque no pudimos estar ahí más que un puñadito de mexicanos tratando de parar lo que no podíamos parar, sino éramos miles y miles y miles. Y la gente prefirió irse afuera del hospital de Andrés Manuel a venir a estar acá afuera del Senado, ¿no? Ni modo, o sea, el hubiera no existe. Lo cierto es que nos pasaron el tractor nos pasó el tráiler y ni siquiera vimos las placas, ¿no? Y bueno, respecto al fracking, todos sabemos, lo hemos platicado, de que es una técnica que consiste en la fractura a altas presiones con líquidos especiales para romper. El gas de lutitas se encuentra, normalmente el petróleo se encuentra en cavidades grandes. Imagínense, Cantarell era el segundo megayacimiento más grande del mundo. Tenía entre 30,000 y 50,000 millones de barriles. Un solo yacimiento. Pero el petróleo pues no vamos a encontrar otro Cantarell así, ¿no? El gas y el petróleo de lutita se encuentra entrampado en piedra, ¿sí? Son pequeños, no son los megayacimientos, sino son pequeñas cantidades. Entonces lo que hacen es romper la roca y liberan el gas o liberan el crudo, el petróleo, y entonces usan un líquido para fracking que tiene, unos dicen, varían las cantidades, ¿no? Pero ya dije, requieren de 9,29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Y en el caso del líquido pues es un líquido que se han identificado más de 2,500 productos y al menos 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. El 25% de las sustancias pueden ser cancerígenas y causar mutaciones. El 37% pueden afectar el sistema endocrino, el 50% causa daños en el sistema nervioso y el 40% provocan alergias. Invariablemente se contaminan mantos freáticos y aguas superficiales, afectando toda la vida que depende de estas fuentes y por supuesto el abasto humano de este vital líquido. En 17 países está prohibido, incluyendo Francia, Bulgaria, Rumania, Sudáfrica o Alemania, ¿no? Aquí lo promovemos, aquí hay muchas denuncias de que el fracking está provocando temblores en la zona de Eagleford, ¿no? Eagleford en Estados Unidos. Entonces, aquí no tenemos registros, o sea, para afirmar que esté pasando, ¿no? O sea, hay quienes dicen, oye, que no ha habido temblores y que está viendo. Sería cuestión de checar en el sismo. Ahora sí que no tampoco podemos caer en el pánico ni en el alarmismo, ¿no? Bueno, al menos por nuestra parte siempre tratamos de dar información muy seria, toda sustentada técnicamente. Yo no tengo datos serios de sismológico aquí que nos digan si realmente el fracking ya está afectando eso, ¿no? Es algo que habría que trabajar para tenerlo como información. Pero lo cierto es que el fracking es una técnica
todo menos ecológica. Y nosotros como trabajadores petroleros, ingenieros, nos oponemos hasta que haya tecnologías más amistosas, más amigables con el ambiente, ¿no? Y sí es muy importante darle seguimiento a lo de los temblores porque igual es cierto, y pues también habría que denunciarlo, pero con datos firmes, ¿no? Con datos firmes. Y vamos a ver a los días derecharios, ya se los comenté, la consulta popular y el caso. Entonces, bueno, me hubiera gustado un poco leer un documento que ayudaría un poco a entender el impacto social, porque el impacto social, ya lo dijimos, tiene que ver con la reducción de los ingresos a la federación. Y pues si ahorita el país está como está, porque no hay dinero, pues imagínense ahora que cada vez vamos a tener menos dinero. Ellos se prepararon, con esto de la ronda cero, dejan un poco yo creo que como unos 7 años, ¿no? En lo que se nos acaban las reservas, las que nos asignaron, las probadas, de las probadas y probables. Entonces yo sí creo que se prepararon en lo que la industria del petróleo, como cualquier industria minera, es de muy largo alcance, como la industria nuclear. O sea, en lo que hace la exploración, la explotación, la infraestructura, crear la infraestructura, usted lleva varios años. Entonces, en ese sentido, pues, no pueden de un día para otro. Ellos esperan la ronda 1, la van a dar los resultados en septiembre, dentro de un año hacen las asignaciones. Entonces, dentro de un año, pues ya va a haber vamos a empezar a ganar menos, pero ellos aseguraron al menos en 2015, ¿sí? En el 2015 todavía van a tener ingresos, hasta septiembre que empiecen, y para 2017 empiezan ya la venta de primera mano al público de las gasolinerías, de las petroquímicas y todo eso. Todavía tenemos como 2 años para tener un poco, pero ellos para eso están impulsando la reforma social, la de seguridad social, para asegurar para ellos que pues no van a tener lana para, aquí está de carga. Miren, vamos a hacer un ejemplo, les voy a explicar lo que implica soberanía nacional, lo que implica, nada más porque ya desconectamos pero lo que implica la importancia de cómo nos afecta esta reforma energética, cómo nos afecta, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Por un momento vamos a cerrar los ojos e imaginar que estamos dormidos. No me da. Imaginar que estamos dormidos. Son las 6 de la mañana y nuestro despertador eléctrico está apagado porque no hay luz, energía. Está un poco oscuro y no podemos encender la radio ni la televisión. Buscamos alguna lámpara para alumbrarnos, pero ya no enciende, las baterías se agotaron. Queremos bañarnos, pero no hay agua, porque no hay bombas que permitan el abastecimiento a las ciudades. Están paradas porque no hay energía, tampoco hay agua para los sanitarios. El refrigerador está vacío porque está apagado y la comida se echó a perder. La tuvimos que tirar. El microondas no funciona y la estufa no enciende porque no hay gas. El exprimidor de naranjas es eléctrico y tampoco funciona. Los niños desayunan leche ultrapasteurizada del último bote que queda. No van a la escuela porque las clases se suspendieron desde hace una semana que nos quedamos sin energía. La gente no puede desplazarse de sus trabajos porque como no hay gasolina, los carros no funcionan. Los microbuses y los camiones requieren diésel que no hay. Y el metro y los trolebuses son eléctricos, tampoco funcionan. Los bancos están cerrados porque el sistema está paralizado. Los cajeros están fuera de operación. Los centros comerciales están cerrados, no hay energía para sus refrigeradores y como los camiones que trasladan las mercancías no tienen diésel, pues los estantes están vacíos. La basura está acumulada en las calles. No hay posibilidad de recolectarla porque los camiones necesitan diésel. El olor es insoportable. Muchas empresas se paralizaron hace algunos meses cuando se acabó el gas natural. Y también el gas natural y los yanquis, que son quienes nos lo exportaban, el gas también se quedaron sin suministro del mismo. Después, como se acabó el petróleo y no hubo combustible ni gasóleo para mantener operando las fábricas, cerraron.
Cerraron las pocas que habían seguido trabajando. Hace una semana se cortó el suministro de energía a todas las ciudades y poblaciones. Las frutas y verduras y legumbres se quedan en el campo o en las áreas de producción. Muchas se están echando a perder. Las clínicas no tienen posibilidad de atender a los enfermos porque no tienen agua ni energía para los quirófanos. Y los médicos y enfermeras y demás personal no se puede transportar hacia ellas. La falta de agua se ha vuelto un grave problema. El primer día logramos conseguir un poco en las tiendas, pero se agotó rápidamente y ya no se encuentra agua embotellada. Salir de la ciudad hacia el campo solo es posible caminando o en bicicleta. Hay grandes filas de personas caminando por las calles que se encuentran libres de vehículos hacia el campo para buscar agua. Pero los ríos están absolutamente contaminados porque todas las aguas negras de las ciudades y poblaciones descargan en ellos. La gente está muriendo de sed y de infecciones gastrointestinales. Mi hijo me pide agua y no hay. Yo también tengo sed. Me pregunto por qué nadie nos hizo caso cuando les platicábamos sobre la importancia de luchar para defender nuestra soberanía energética. ¿Por qué permitimos que vendieran nuestro crudo a los Estados Unidos y nuestras reservas se agotaran? ¿Por qué no detuvimos a los gobiernos neoliberales que sexenio tras sexenio fueron destruyendo la industria petrolera? ¿Por qué permitimos que se cancelara el futuro de nuestros hijos? Creo que con eso queda claro cuál es el impacto de la reforma energética. Gracias. Pues le agradecemos mucho a la ingeniera por su brillante exposición. Creo que a todos nos quedó muy claro todo lo que está sucediendo y le damos un reconocimiento por parte de este grupo de ustedes que estamos con este tipo de pláticas para que nos quede cada vez más claro la situación y pues cuando la ingeniera tenga algo más que venirnos a comentar, sabe muy bien que es bienvenida y nosotros aquí le abrimos los espacios junto con la gente de este frente del FADIP, que es Frente Amplio de Defensa de la Industria Energética, que también realiza una serie de actividades en ese sentido. Y bueno, pues ella va a estar el próximo viernes en el edificio de Mercurio, donde anteriormente sesionábamos, con el grupo de Morena Cuauhtémoc. Va a estar Monreal y va a estar el ingeniero el maestro Ortiz Pinquet. Ortiz Pinquet, así van a estar allá. Entonces, bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Va a estar el Fisgón aquí presentando su libro de los orígenes nazis del PAN, para que todos vengan preparados a reírse y a espantarse un poco. Y la siguiente semana nuestra compañera Gabriela del grupo de los Michucos nos hablará del trueque y de algunas cosas que nos interesa saber. Gracias.